Hola a todos, quiero extender un cordial y fraterno saludo. Yo soy Dani Mora, psicólogo de orientación clínica y desde hace unos pocos años me he venido formando en terapia Gestalt de campo o terapia Gestalt de Nueva York. Esto ha convocado mucho mi deseo de tener un acercamiento con algunas personalidades que han venido trabajando arduamente en la Gestalt de campo. Y quiero comenzar con una persona sumamente influyente en la terapia Gestalt de campo para todos los hispanohablantes. Entonces, los invito a que vean esta primera entrevista de la mano de Carmen Vázquez Bandín. Les voy a contar un poco de ella. Es psicóloga clínica formada en Madrid. Es, por supuesto, psicoterapeuta gestáltica, fundadora y directora del Centro de Terapia y Psicología CTP. Desde hace más de 45 años ha venido trabajando en el mundo de la psicología. Es miembro, psicoterapeuta, didacta y supervisor de la Asociación Española de Terapia Gestalt. Al mismo tiempo, es miembro titular del Instituto para la Terapia Gestalt de Nueva York, codirectora de la colección de libros sobre terapia Gestalt, los libros del CTP. Es autora de libros, capítulos de libros y artículos sobre la terapia Gestalt. Durante el año recorre muchos kilómetros en España y fuera de España para enseñar la terapia Gestalt, que es lo que más disfruta. Seguramente la conocemos porque los años 50 aparece el libro fundacional de Gestalt, que es el PHG, Terapia Gestalt, la excitación y crecimiento de la personalidad humana. Ella en los años 2000 hace la traducción al español de este gran libro. De modo que espero disfruten esta entrevista donde podemos tener un acercamiento a cómo ella ve la Gestalt. Hola Dani. Hola Carmen, antes de emocionarme, déjame chequear algo. ¿Me escuchas y me ves bien, cierto? Te escucho y te veo bien. Y yo he descubierto con horror que has puesto ya el recording in progress y digo, oh, maldición, que no puedo ya fumar hasta dentro de una hora. No, puede fumar si así lo A desea. ver, yo tengo fama de fumadora terrorífica Sí, en los online. Cuando ok. la gente bebe café, se desayuna, hace no sé qué, digo, no, no, si vosotros podéis Mm. hacer lo que queráis. Yo fumo. Adelante. Bueno, Carmen, qué emoción, de verdad que estoy sumamente emocionado, feliz de tenerte acá en este espacio que apenas comienzo. no, Qué bueno que sea qué contigo. barbaridad. No es para tanto, ya me ven la pinta, no doy para mucho. Bueno, Carmen, te decía que muchas gracias por aceptar, de verdad que nunca me lo imaginé. Es un honor para mí porque te tenía cerca a través de esto y ahora El te tengo PHG, cerca. el Sí, bendito claro, el PHG. bendito PHG. Y ahora te tengo acá, así que gracias de verdad por aceptar la invitación, Un, Carmen. un- un placer y gracias por invitarme a compartir mi idea de cómo funciona la Sí, terapia gestal. totalmente. Pero qué buena manera que hacerlo contigo, Carmen. Porque bueno, acá en Suramérica quizás no ha llegado tanto la Gestalt de Nueva York, sino más bien la Gestalt, ya sabes, californiana. Entonces, bueno. Nada, Carmen, entonces queremos saber de ti, para aquellas personas que se van acercando a la Gestalt de campo, esa pregunta básica, ¿no? ¿Qué es la Gestalt? Comenzando por allí. A Es ver, difícil, ¿no? Hoy es una no, no, aproximación. no, pero cuando yo te oigo qué es la Gestalt, digo, ay, hijo, me preguntas una cosa muy global. Claro, Pero muy por amplia. ejemplo, si hablo de la psicología de la Gestalt, es Mm, una cosa. mm, Y si hablo de la terapia Gestalt, son tres cosas. ok, Con lo cual te doy que elijas cuál quieres. a Y ver. si hablo de la psicología de la Gestalt, creo que nos apartamos de Peirce y Goodman y el PHG. Entonces me centraré en la psicología, en la psicoterapia de la Gestalt, si te vale. Ok, vale. En donde tú me paras y me cortas cuando te parezca que me enrollo demasiado. Ok, ok. Porque yo digo que nuestro modelo gestáltico
corresponde, a ver, soy muy irónica con Fritz Perls y digo que nuestros 3 modelos de Gestalt corresponden a los cambios de nombre de Fritz Perls. Ujú. Y explico, porque encima hay 4 nombres, 4 veces se cambió de nombre. Cuando Perls se llamaba Friedrich Perls, que escribió Yo, hambre y agresión, lo que escribió fue una crítica al psicoanálisis y empezó a hablar de una cosa que él quería patentar, digamos, como terapia de la concentración. Bien. Cuando se fue a Nueva York, después de muchas vicisitudes por Sudáfrica, Holanda, bla, bla, le habían quitado el nombre. Lo había tomado Gedlin con el Focusing. Y entonces decidieron qué nombre le podían poner. Y entonces, en 1951, además de escribir PHG famoso, decidieron llamarle Laura y él decidieron llamarle psicoterapia Gestalt. Con una teoría y además basada en el campo. Bien. Después, ahí se llamaba, ya se cambió, ya no era Friedrich, era Frederick S. Perls, americano. Pasó el tiempo y como hacia 1960 le invitaron a dar unas charlas en Cleveland, el Instituto de Cleveland, o sea, los Polster, Laura Medes, creo que se llama, los Nevis, y entonces ahí ya no era Frederick S. Perls, ahora era Fritz Perls. Y explicó un modelo que ya no tenía que ver con la terapia de campo y que, digamos, era una especie, perdón por mi expresión, que yo digo que es como, me pegarán en el Instituto de Cleveland, que es como una especie de psicoanálisis barato, porque dejó de ser una teoría de campo para pasar a ser una especie de explicación psicoanalítica light. Vale. No contento, allí empezó a hacer formación, se cansó enseguida y mandó a sus chicos, a Richard Tiller y a ¿cómo se llama este hombre? Isadore Fromm, a que hicieran ellos la formación. Y entonces le invitaron a California, y allá que se fue a California. Pero, como dice irónicamente Isadore Fromm, por el camino él perdió el apellido, pasó a ser simplemente Fritz, y la terapia Gestalt perdió la parte de psicoterapia, pasó a ser simplemente la Gestalt. Y ese es el modelo, a ver, mal llamado porque los californianos nos piden por favor que le quitemos ese nombre, terapia Gestalt o que la Gestalt californiana, donde ya no había teoría. Para mí era un movimiento humanista, él era feliz de haberse unido al grupo hippie, fue cuando fue a Salem, y digamos que el mayor representante es Jim Simkin, y que curiosamente esa es la forma de hacer terapia que creo que os ha llegado a vosotros, a toda Latinoamérica, pero que llegó también a España. No te creas que yo soy como que hay 2 o 3 institutos que hacemos teoría de campo, porque lo demás ellos siguen aporreando cojines y hablando con sillas vacías. Entonces, no sé si con eso contestaba tu pregunta. Sí, totalmente. Y tú has pasado por las 3, ¿cierto, Carmen? Has atravesado las 3. ¿Y qué te ha aportado cada una? Yo digo que he empezado al revés. Digamos que la primera que conocí, la que de alguna manera, vamos a ver, me atrajo y me vino muy bien, fue la Gestalt californiana. Yo vivía en San Francisco, como digo yo, una joven en aquella época, de la España de Franco, llena de introyectos, de una familia católica y decente, que de pronto lo que descubrí con la Gestalt y en Salem era un mundo impensable. Echaba para atrás los introyectos, me dejaba sentirme, entonces me vino muy bien. Me vino muy bien porque, a ver, era una forma de vivir en mí lo que de alguna manera, a ver, estaba lejos de mi cabeza que pudiera ser. El problema fue cuando volví a España, era impensable hacer que la gente aporreara cojines y, como diría nuestro cantante Joan Manuel Serrat, sacara de paseo a sus instintos. No podía ser.
Yo no podía trabajar de señora, siéntese en el suelo y a por el cojín. Y entonces lo que hice fue buscar si había otra posibilidad. Y encontré lo que en aquel momento era el Instituto de Cleveland, que ahora es el Instituto de John Melnick, que se dedica más a empresa. Y allí descubrí que tenían una cierta teoría, que era lo que yo digo, mal dicho, que es como si fuera una especie de psicoanálisis light. Había un self, había transferencia, contratransferencia, interrupciones. Bueno, era un poco mejor aquello. Pero yo volví y aquello yo no sabía cómo aplicarlo. Y entonces, a ver, tuve una parte que eso me vino bien, porque me dediqué a buscar y yo hice programación neurolingüística, técnicas de Vaslavic con Vaslavic, pues seguir contando, bioenergética, o sea, fui buscando cómo podía yo trabajar de una manera que me sintiera que esto del fluirme era estupendo, pero no me daba ninguna seguridad, que me puedo fluir para acá, me puedo fluir para allá. Pero me vino estupendo, hasta que fíjate que de alguna manera, y gracias a Margarita Españolo, lo que descubrí es que había un tercer modelo, a ver, con un libro metido en mi estantería desde la primera vez que había ido a Estados Unidos, pero que era de apestado y no se puede leer, que era el PHG. Entonces, para mí fue de y digamos que empecé a buscar explicaciones en el PHG. Y claro, cuando alguien me pregunta, ¿y qué te hizo traducir el PHG? A ver, mi ignorancia, digamos, básica, entre comillas, del inglés. Yo miraba y me acordaba de aquello, tenía que volver a mirarlo y volver a pensar. Entonces yo empezaba a escribir, no había ordenadores, yo empezaba a escribir frases traducidas. Pero yo soy básicamente desordenada. Mis estudiantes se ríen cuando digo, perdonadme, ya os he estropeado los apuntes, se me ha olvidado deciros. Entonces dije, vamos a ver, no puede ser que aquí pongo un trozo de aquí, siguiente es un trozo de otro lado, siguiente, y dije, no, me voy a ordenar. Ya había ordenadores y entonces decidí ordenarme y poner cosas que traducía en el capítulo 1, en el archivo del 1, cosas, hasta que dije, vamos a ver, ¿por qué no te dejas de tonterías y te pones a traducirlo por orden? Lo estás traduciendo para ti, ¿cuál es el problema? Cuando acabé de traducirlo, la gente que trabajaba conmigo me decía, Carmen, ¿y no lo vas a compartir con nosotros? No. A ver, no, porque no es legal compartirlo. Y entonces una amiga me dice, ya, ¿y si hacemos una editor? Bueno, no, si hacemos. Y si lo publicas, intenté buscar quién lo publicara. Le lloré a Panchuneus, que somos amigos, no sé si me sigue hablando, pero bueno. Busqué Murguía Editores, busqué todas las editoriales que habían publicado algo de Stan. Y todos me decían que no, que era un libro antiguo, que era un libro pesado, que era un libro... Pero yo digo en broma, y es verdad, vamos, que soy Aries. ¿Qué quiere decir? Cabezota. Yo dije que lo quería publicar y entonces esta amiga me dijo, bueno, ¿y si creamos entre las dos una editorial? Publicas el libro y te quedas tranquila. Así nació esa pequeña editorial de que está el libro publicado. Publiqué el libro y cuando le dije a la socia, ala, ya podemos descansar, me dijo, no hemos organizado tantos papeles, tanta cosa administrativa para que ahora haya un libro. Claro. Y vamos por el libro 48. Qué lindo, qué lindo, qué linda historia, porque todos soñamos eso en algún momento y acá está. Gracias, Carmen. Sí, o sea, que uno cuando lo piensa no es un acto de generosidad, fue puro egoísmo personal. A ver si me ordeno por el amor de Dios y me queda claro. Carmen, ¿y por qué ese título? ¿Sí? O sea, ¿por qué excitación y crecimiento de la personalidad humana? Porque el libro se llama así. Okay. El libro se llama Terapia Gestalt, excitación y crecimiento de la personalidad humana. De hecho, yo peleé con mi socia, mucho más mayor que yo, que ya murió la pobre hace años, y me decía que quitara la palabra excitación porque sonaba fatal. Eso, justamente por eso te lo pregunto, porque es la pregunta que generalmente aparece. Claro, ¿qué es la excitación? Claro. Y yo lo que le decía, pero vamos a ver, puede que en el siglo XXI
haya una palabra que vaya más, que sea energía o que sea impulso, Mm, pero cuando ellos están intentando decir excitación, no lo están diciendo en el sentido sexual, claro. sino están diciendo como la acumulación de energía que Ujú, me hace ir al entorno e intercambiar con el entorno algo. ok. Entonces, lo que yo dije fue, no, yo quiero mantener el PHG, salvo algún error de traducción que creo que, en fin, hay muchos. Lo que quiero es que el libro diga lo que dice, para que los demás tengan el mismo derecho que yo a criticar lo que no se entiende, lo que no está de Ujú, acuerdo. Si yo empiezo a poner lo que a mí me parece que dice el libro, no es una traducción. ujú, Entonces, digamos que lo que yo procuré fue traducirlo de la forma más fiel posible. claro, claro. El Em, libro se llama así. claro. Carmen, ¿y qué papel tuvo Laura en el PHG? A ver, para mí, que soy una Ok, súper defensora de Laura, sí. pero por una sencilla razón, creo que el papel de Laura en el PHG y en toda la terapia Gestalt, por decirlo de alguna manera, es el 50% junto con su señor marido. Yo hay una cosa que digo, a ver, la base del PHG es la Ujú, psicología de la Gestalt claro. y es la fenomenología. A Ujú, ver, Laura era psicóloga de la Gestalt. Trabajaba en un laboratorio de psicología de la Gestalt con un señor que se llamaba Gelb y fue donde por casualidad y pasaba por ahí 20 años más mayor el señor Pearls, que la conoció. Ella tenía 18 años y el 30 y no sé cuántos, y de ahí nació, digamos, una historia de amor o como lo que quieras llamar, que duró toda la vida. Eh, pero la que era psicóloga de la Gestalt era ella. Entonces, mi opinión es que Fritz tenía unas ideas muy buenas y Laura ponía el fondo, digamos, ok, de la experiencia. ok. Yo, Hambre y Agresión tiene una descripción de la, no sé qué es, de la alimentación y de que el niño tiene que masticar y masticar. Vamos a Mm, ver, eso solo lo escribe una madre, no un padre que no le interesaban para nada a sus hijos, que en ese momento tenía uno. Entonces, el libro está escrito al 50%. Por ejemplo, Yo, Hambre y Agresión. Como el PHG. Eran unos apuntes escritos al 50%, en donde ya se había convencido Peirce que él escribía fatal. Pero el primer libro, el de Yo, Hambre y Agresión, iban a firmarlo juntos. Y Fritz convenció a Laura de que como quería que se lo dedique, que estuviera patrocinado y avalado por los psicólogos de la Gestalt, por Berkheimer, mm. mejor un solo nombre. Bueno, la lió, que como yo digo que sí, que la Laura sería estupenda, pero primero casarse con ese hombre que era un necio y segundo seguir toda la vida con él, aquí entre nosotros le quita mérito. A ver, Carmen, cada vez que leemos PHG hay algo súper importante y es el self, ¿sí? Que creo que es uno de los cimientos y tú decides no traducirlo, sino que mantenerlo como self. Ahora, primero, ¿por qué y qué es eso que llaman self? Sí, vamos a ver, cuando yo me planteé cómo lo traducía, un lío. Por una razón, porque en todas las traducciones que hay al español, Mm, la traducción es una vergüenza, por hablar rápido y mal. Unas veces lo traducen como sí mismo, otras veces como él mismo, otras veces como, espérate, como el ser, ujú, otras veces, de hecho, la primera, yo he traducido aparte, Yo, Hambre y Agresión, la primera versión de Fondo de Cultura Económica tiene unos errores brutales. mm, Hay un cuadro que dice diferencia entre el ser y el ser psicoanalítico y el ser de la Gestalt. Si tú vas a la versión original, dice el self psicoanalítico y el self de ah, la Gestalt. Entonces, ¿qué hacía? Ponía el mismo, ponía el ser, ponía el self, ponía... Y entonces decidí, mira, me voy a dejar de problemas y voy a ponerlo el self, tal cual, explicando después al que me quiera oír que es imposible en español encontrar una palabra ujú, que, que defina
es como otra palabra que ya te la digo yo de paso. Yo traduzco ajuste creativo. Y muchas veces discutiendo con Jean-Marie Robin, que traducíamos el PHG, él en francés y yo en español al mismo tiempo, él me decía que por qué decía creativo y no ponía creador. De hecho, la palabra es creative. Y yo le decía, a ver, yo entiendo que el ajuste creativo es un ajuste creador. O sea, cada vez que yo hago algo, estoy llenando de contenido cada aquí y ahora. Con lo cual estoy creando el momento, estoy creando la realidad. Pero si yo pongo eso, no puedo, hay trozos del PHG que no los puedo traducir utilizando la misma palabra. Claro. O sea, hay una parte que dice la creatividad gratuita. No lo puedo traducir por la creación gratuita porque Claro, no tiene nada que ver con lo que dice. No. Y entonces dije, vale, lo voy a traducir como ajuste creativo, explicando al que me quiera oír que lo que se refiere no es que sea estupendo y armónico y estético y no sé qué más, sino que de alguna manera es que creativo, o sea, personalmente co-creamos la experiencia entre uno o dos, los que seamos. Ok. Pues lo mismo el self. Decidí dejar self entendiendo que nuestro modelo ni siquiera sería una palabra ajustada. La palabra sería selfing. Porque es un proceso. Claro. Es decir, que no es una ya... estructura, Carmen. No. ¿Por qué es un no? proceso. Eso confunde mucho, ¿no? Saber que es una función y que aparece solamente cuando es necesario, cuando se va al entorno. Claro, pero fíjate, es que yo me he vuelto mucho más radical cuando leo y releo el PHG. Okay. Porque el self es una función del campo, no es tuya ni mía. Okay. Digamos que cuando tú y yo interactuamos, hay un campo. Okay. Y lo que hay es un proceso, y ese proceso es el self actuando. El self en acción, el self en marcha, o como quieras ponerle. Yo lo explico como si las cintas métricas, que supongo que en tu tierra será igual que aquí, que es una cajita que tiras y que luego sueltas las bracas. Yo cuando lo explico digo, vamos a ver, para mí lo que tenemos es un, no sé si llamarle pre-self. O sea, por la intencionalidad de contacto, tú tienes tu cinta métrica y yo tengo mi cinta métrica. Cuando tú y yo estamos presentes, la intencionalidad de contacto hace que tu cinta métrica salga hacia mí, mi cinta métrica salga hacia ti. Y juntos co-creamos la experiencia. Okay. Y digamos que cuando acabamos de co-crear la experiencia, tu mitad se va para ti, mi mitad se va para mí. Llena de lo vivido. Y eso es lo que va a la función personalidad como experiencia, vivencia, como le quieras poner. Que yo cuando explico esto lo explico en colores, que si quieres te lo explico. Sí. Todo el lo explico en 5 minutos. Ok, a ver. Supuestamente nuestro modelo y la realidad lo que dice es que tú eres único. Okay. No hay otro como tú, ni habrá nunca otro como tú, ni ha habido otro como tú. Lo mismo ocurre conmigo. Vamos a ponerle, veo que vas de amarillo, que tú entero eres de color amarillo. Vamos a ver, dicho de otra manera, tienes una vibración que se llama resonancia kinestésica, que es única. Mejor que un carnet de identidad. Vamos a ponerle que yo soy azul. Digamos que eso del self en acción es que si tú y yo estamos presentes buscando nuestra resonancia, hay un momento que nuestras resonancias se sintonizan. Y una vez que se sintonizan, hacemos juntos, digamos, una melodía de vibraciones, que es única. Te lo pongo en colores. Si tú eres amarillo y yo soy azul, si estamos presentes los dos, hay un momento que se juntan. ¿Y qué ocurre? Si tú eres amarillo y yo soy azul, ¿qué color ocurre? Verde. Verde. Y como tú eres el único amarillo que existe en el mundo, gracias a ti yo puedo saber un ratito qué es ser verde. Y porque yo soy la única azul que existe en el mundo, gracias a mí, tú sabes lo que es ser verde. Digamos que nos nutrimos del verde. Claro. Y cuando estamos
cuando estamos hartos de nutrirnos de verde, tú te vas y pones en tu función personalidad, digamos, como digo yo, una diapositiva de verde. Y yo pongo una diapositiva de verde. Ujú, Y luego vamos a seguir viviendo y haciendo nuevos intercambios. claro. ¿Qué quiere decir? Cuando nos veamos, tú te has enriquecido con otros colores. Mm, Lo cual tú y yo nunca jamás en la vida vamos a volver a hacer ese verde que hoy hemos hecho. mm. Haremos otras mezclas. Carmen, ¿Cuántas? Sí, dime. y ese contacto siempre es nutritivo. A ver, si el contacto hace la mezcla de colores, siempre es nutritivo. Ok. Cuantas más mezclas de colores tenemos una sensación de una vida más plena, más Ujú. llena. De allí el crecimiento, ¿no? La historia está en que si no hacemos una buena mezcla, no hay verde. No hay verde, no hay naranja, no hay mezcla de colores. ¿Qué quiere decir? Que ese hueco es una diapositiva vacía. Ujú, Cuantas más huecos tengamos en nuestra función personalidad, más sensación de vacío, de sufrimiento, de insatisfacción. Esa sería nuestra patología. ujú. Sería un sufrimiento por una rigidez de frenarnos, digamos, en un limitador que nos impide mezclar nuestros colores. Mm, claro. Carmen, y ahora que hablas de psicopatología, que es un tema muy controversial dentro de la Gestalt, porque está enmarcada dentro del humanismo y el movimiento vitalista, ¿cierto? ¿Existe psicopatología en la Gestalt? Fíjate, a ver, lo primero que hacemos o lo que yo digo es que, a ver, cuando lo explico lo llamo psicopatología porque todo el mundo lo entiende. Claro. Lo que hablo después son de campos de sufrimiento. Ujú, No es, pongo un ejemplo, vamos a ponerle que tú tienes una depresión. Tú tienes una rigidez, ujú, que es el problema, rigidez barra habilidad. De por donde quiera que vas co-creando campos de depresión. ujú. Digamos que cuando vienes a terapia, haces que salga de mí, de mi fondo, mis características depre. Y co-creamos un campo de depresión. Tú no estás deprimido, tú tienes una rigidez de co-crear campos de depresión. Ujú, Mi trabajo no es cambiarte a ti. Mi trabajo es ver cómo nuestro proceso se interrumpe, que le falta luz, brillo, claridad, porque tú estás fijado en sabe Dios qué interrupción, que no defensa, que pones en el campo. Es como cuando en una casa tú contratas la luz y de pronto contratas X vatios o como se llame y te ponen un limitador. Y ya no puedes poner la lavadora, el aire acondicionado y no sé qué, porque ¡plaf! claro. Salta el automático. ¿Es que tu casa está mal hecha? No. ¿Que la instalación está mal hecha? No. ¿Que la electricidad en Colombia, que eres de Colombia, es Sí. una mierda? No. Es que tienes un limitador puesto que no permite que puedas usar más energía de la que hay. Digamos que entonces nuestro modelo es que tú tienes una habilidad, o yo tengo una habilidad, de en la co-creación de campos poner un limitador que impide que mezclemos los colores. Ujú, Porque se supone que en los primeros años de vida hemos aprendido que las mezclas de colores no les gustaban a nuestros papás. Entonces, digamos que para nosotros, para mí, el criterio, y para el PHG, en mi opinión, el criterio de la psicopatología es la rigidez. mm, Es la rigidez de hacer siempre un proceso. Laura Pauls hablaba de los automatismos. ujú. Si yo repito una cosa un número determinado de veces, mi cerebro dice, cariño, te lo guardo. ¿Ya? Si la historia es que no me voy a encontrar contigo, que eres mi papá, porque me das miedo, el cerebro llega un momento que dice, todos los hombres con barba son peligrosos. Me lo quita de la consciencia y a partir de ahí, hombre con barba que yo vea, Ya. he perdido el darme cuenta y no sé por qué cada vez que veo un hombre con barba me pongo Ujú, fatal. Digamos que en terapia, de alguna manera, lo que va a salir es esa
esa rigidez que se ha convertido en un automatismo que ha escapado de la consciencia, es que es preverbal o proconceptual, o como le quieras llamar, que con el apoyo suficiente en la sesión va a acabar saliendo a primer plano. Ujú. Juntos le vamos a poner palabras. Y una vez que le pongamos palabras, tiene un significado. Claro. Y una vez que tiene un significado, te va a llevar a hacer algo que integre, que lo puedas integrar. Problema solucionado. Carmen, el apoyo, ¿no? El apoyo tan propio de Laura. Ahora, eso se confunde mucho con la palmadita en la espalda de yo te apoyo, yo estoy aquí para ti. Contame cómo es el apoyo en la Gestalt. Claro, a ver, y una de las cosas que digo es que el apoyo es al campo. Y entonces me dicen, estupendos, como si hablaras en galimatías. Porque darle una palmadita a alguien no es apoyarle en una sesión de terapia. Claro. Digamos que el apoyo al campo es, a ver, sostener lo que se supone que va a desbloquear ese interruptor. Te pongo un ejemplo. Una interrupción puede ser la confluencia de figuras. Y que tú me digas, Carmen, ¿qué hago? Carmen, ¿cómo lo hago? Carmen, ¿qué te parece? Carmen, ¿qué? A ver, si yo te frustro, malo. Porque lo único que vas a hacer es cogerme miedo y sentirte mal. Pero lo que yo no puedo es darte soluciones. Digamos que el falso apoyo, si yo te digo, Dani, haz tal cosa, haz tal otra, porque es un falso apoyo, lo que te hago es dependiente de mí. Lo que yo necesito es apoyar el campo de que nos encontremos dos seres humanos y tengo que pensar qué experimento se me ocurre para que de alguna manera, de forma natural, sin esfuerzo, puedas decidir o puedes saber qué quieres. Recuperas tu capacidad de decidir. Okay. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Lo que yo estoy apoyando es el campo. No sé si me explico. En lugar de darte la palmadita y darte la solución, puede que yo te diga, a ver, no sé si quieres hacer un experimento o no. Tanto si me dices que sí, como si me dices que no, has decidido. Ahora, ese es un tema muy importante, el tema del experimento, porque se aleja un poco de las técnicas. Primero te hago la pregunta clara que todo el mundo hace. ¿Cuáles son las técnicas que usa la Gestalt de campo? Yo. ¿Y qué hacemos con la silla vacía? Fíjate, yo hago un comentario. En el método de Cleveland conocí a Polster y se lo he dicho, con lo cual tengo la conciencia tranquila, lo he visto hace poco. Lo que le digo es que en aquellas épocas su mejor instrumento. Y yo digo que me he vuelto mucho más radical. Por una razón. Creo que el terapeuta Gestalt que se basa en el campo es su único instrumento. Yo trabajo conmigo, punto. Con lo que yo siento, con lo que yo pienso y cómo lo puedo decir de una manera, no que sea mentira, sino que no sea descontadora para ti. Yo no te voy a decir nunca eso que dices es una tontería. Yo podré decirte no me gusta. O es que eres un tonto, yo podré decirte perdona, es que no te he entendido bien. Pero digamos que yo trabajo conmigo misma. Laura Post decía que si el terapeuta Gestalt no es capaz de intentar estar plenamente presente y ser lo más persona posible, difícilmente le podía decir a un paciente que lo fuera. Creo que ese es el secreto de la teoría de campo. ¿Y qué son los experimentos entonces? Para que la gente los entienda. Los experimentos es cualquier cosa que hacemos entre el paciente y yo que sirve, a ver, para desatascar alguna de las interrupciones del campo que hay en el campo. Por ejemplo, yo no le pido lo que yo aprendí cuando era joven, a dar vueltas por el grupo diciendo que soy digna de la muerte o cosas por el estilo. Pero en el fondo, cualquier pregunta que yo le haga a un paciente es un experimento. Fíjate, me gustaría saber físicamente qué está sintiendo ahora. Es un experimento, porque yo le estoy pidiendo que se chequee. Por las mismas puedo incluir, yo qué sé, un experimento de movimiento.
y le digo que hace, nos apoyamos las manos y hacemos esto. Y lo que veo es que cuando vamos para allá se resiste, o que cuando viene para acá se separa. Yo a lo mejor le cuento lo que yo siento, es decir, fíjate, cuando voy para allá, me da la sensación que no sé si eres consciente que no tienes ningún interés en que vaya para allá. ¿Qué me puedes decir de esto? Mm, Yo lo que digo a mis estudiantes es que el experimento en este modelo es una cosa pequeña, tonta, muy poderosa, porque le Ahora, haces que la persona se dé cuenta de cómo se interrumpe. claro, Carmen, y esto choca un poco con la idea del autoapoyo, ¿no? De que el organismo puede autoabastecerse él solo. Claro, es que yo creo que Pauls estaba muy, no se sabe cómo, con su famosa oración de la Gestalt. A ver, cuando Pauls hizo la oración de la Gestalt, la hizo en 1970, Mm, en un momento que la sociedad estaba introyectada totalmente. y que digamos que lo que pretendíamos, porque yo soy de esa época, era quitarnos los introyectos. Entonces digamos que por mucho que yo fuera yo y tú fueras tú y no estabas para llenar mis expectativas, me era imposible ser individualista, independiente y olvidarme de que existías, porque estaba tan introyectada que lo que importaba era el otro, que lo complicado era ocuparme de mí misma. Mm, Sí, pero es que han pasado muchísimos años y lo que era un canto al egotismo, que es la oración de la Gestalt, y al individualismo, en este momento es terrible, porque precisamente lo que nos sobra es individualismo, narcisismo. Pero es que para mí es una crítica a veces que hago al modelo, a ver, ateórico. Y ujú. es que mm, se, se tienen que fluir, no tienen que introyectar nada, todo da asco, pero al final están todos introyectados con ser clones de los 4 libros de Free Pearl. Y entonces repiten algo, sí, que era estupendo en 1970. Sí, Ujú, sí, pero es que estamos en 2024 mm. y el mundo ha cambiado un poco y se les ha olvidado que el mundo ha cambiado un poco. Carmen, ¿y tú la has actualizado esa frase? Sí, la actualicé y me siento muy honrada porque a veces alguien me dice, es que he encontrado por internet que Laura Pearls hizo un remake de la frase y dije, a ver, no quiero quitarle mérito a Laura Pearl, pero el remake es mío. Porque en el 50 aniversario de la terapia del Instituto de Terapia Gestalt de Nueva York, me invitaron a participar. Y mi final, intenté ser amable. Dije que si Peirce hubiera vivido en el siglo XX, que era todavía, me parece, el XXI, su frase, su oración de la Gestalt hubiera sido de otra manera. Y hubiera sido, a ver, interpersonal. O sea, yo soy yo si tú eres tú. Ujú, Yo no puedo ser yo si tú no intentas ser tú conmigo. mm, mm. Algo así. Carmen, has nombrado mucho el tema del campo, ¿no? ¿Qué es el campo? Si pudiéramos describirlo, definirlo un poco, ¿qué es? No sé si Colombia son muy religiosos, No te porque yo preocupes por eso. Dale. no, espera, que yo hago un remake que queda muy herético. Ok, a ver. Yo fui a colegio de monjas, y entonces lo que me enseñaban es que el Evangelio dice que Jesucristo decía, cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Y yo digo, eso es el campo. En cuanto hay 2 o 3 haciendo algo en Ah, común, eso es un campo y está el self actuando por todos. ujú, Entonces, digamos que la teoría de campo y es de lo que se ocupa nuestro modelo, cómo, o sea, tú estás vivo y yo estoy viva. Por estar vivo, vibras. Y yo por estar viva, vibro. Porque el cerebro me vibra, el corazón me vibra. Eso, la fenomenología y nuestro modelo lo llama resonancia kinestésica. Y cada resonancia es única en cada ser humano. ¿Qué quiere decir? En el momento que nos intentamos encontrarnos tú y yo, lo que te decía antes, en el momento que intentamos encontrarnos se nos forma un campo de energía, por decirlo de alguna manera.
donde de forma natural nuestras vibraciones se acompasan. Yo cuento un ejemplo, eres hombre, pero lo vas a entender bien. En el momento que 2, 3, 4 mujeres, pon 5 o pon 50, se van a vivir juntas, el segundo mes de vivir juntas, todas tienen la menstruación al mismo tiempo. Al tiempo. Eso se llama sintonización, será menstrual o yo qué sé cómo se llama. Entonces esto es lo mismo. Si estamos presentes el uno con el otro, nuestras vibraciones no se igualan, digamos se sintonizan, que es distinto, y hacen una melodía conjunta. Entonces digamos que el campo es el espacio donde en un grupo donde determinadas vibraciones, donde determinadas resonancias kinestésicas buscan la manera de sintonizarse. Claro. Yo digo que se parece mucho a la física cuántica. Y explico. Hay una ley que se llama la ley de Einstein-Rosen, que dice que cuando dos partículas están en contacto, siempre se sintonizan. Que si después se separan, aunque una de ellas se fuera a un mundo que, vamos a ver, que no existiera ni estuviera cerca, y aunque no se volvieran a encontrar nunca más, estarían unidas para toda la eternidad. Eso es lo que dice el PHG. Si tú y yo nos encontramos, esta experiencia, de verdad que estamos teniendo ahora, no nos lo va a quitar nunca a nadie. Digamos, me podrá dar a mí Alzheimer, que soy más vieja que tú. Pero mi memoria corporal tendrá muy claro que nos hemos encontrado. Habrá pasado, no es mentira, ha pasado, está en mi función personalidad. Y si nos volvemos a ver físicamente, hombre, que tú eres de hoy, qué gusto, fluf, fluf. Entonces, Carmen, digamos que el campo es el espacio donde la resonancia kinestésica llega. Entonces, estoy siempre en un campo, porque la gente cree que el campo, yo entro y salgo del campo. No, estamos yo cuando siempre... me dicen yo entro al campo, digo, pero perdona, que no es una parcela. Co-creas al 50% el campo. Y eso hace un cambio paradigmático muy importante porque no es el tema observacional, es decir, el clínico mirando al otro para evaluar, ¿sí? Ni autoobservacional, el clínico que invita al otro a que se vea y demás, sino que es experiencial. ¿Qué es la experiencia en la Gestalt, Carmen? Claro, y fíjate tú que eso nos lleva a una cosa curiosa. Okay. Digamos que el objetivo de nuestro modelo no eres tú, paciente, ni yo, terapeuta. El objeto de nuestro modelo es el entre que co-creamos tú y yo. Y eso, como tú dices, si yo estoy utilizando un método en tercera persona, lo que estoy haciendo es supuestamente ciencia, donde ya no importa ni tú ni yo. Lo que importa es que la depresión es, o la psicosis es, que yo cuando veo a mis estudiantes les digo, pero vamos a ver, que siempre estamos todos dedicados a la tercera persona. Y yo digo, pero vamos a ver, ¿a ti quién te paga? ¿Los síntomas o la persona del paciente? Me dice, no, la persona. Digo, pues entonces ocúpate de la persona que es el que te paga, no del síntoma. Se ríen. Ese es el modelo en tercera persona. Luego hay un modelo en segunda persona. Yo te veo y cuando yo te veo siento esto. Es un modelo, podríamos decir, hermenéutico, que a veces lo usamos en la teoría de campo. Y luego hay un modelo en primera persona, que es, esto me pasa a mí, yo siento esto cuando te veo. ¿A ti qué te ocurre? Entonces, en nuestro modelo utilizamos un modelo en primera persona y un modelo en segunda persona. Y si hay que teorizar, teorizamos un modelo en tercera persona que no habla de personas, que habla de síntomas o síndromes o algo así. Pero nuestro modelo básicamente es entre personas. De hecho, lo que decimos es que trabajamos con la parte sana, no la parte del sufrimiento. Porque si nos encontramos en la parte sana, tiene tanta fuerza y tanta potencia
que la parte del sufrimiento, que es la rigidez, se ablanda, con lo cual desaparece. A ver, Carmen, cuando vamos a definir el campo, generalmente lo básico es organismo barra, que es la frontera contacto-entorno, ¿sí? ¿Qué es el organismo, el entorno y esa frontera contacto? Te lo cambio. A ver. Es el entre yo y el mundo. Así queda más claro. Sí. Organismo yo. El resto de todo lo que no soy yo es el mundo. Los otros, las cosas. Digamos que nuestro modelo lo que se ocupa es de la cocreación del entre. ¿Cómo se da el entre yo y el mundo? Y cómo se estropean las posibilidades de estropearse mi interacción entre yo y el mundo. Qué lindo, Carmen. Me encanta, es me que encanta. Es precioso. Yo cuando hablo del PHG, que me dicen, bueno, tú estás loca porque no hay quien lo entienda, digo, es precioso. Si somos capaces de sacar lo bonito que dice, es una preciosidad. Nos ofrece un mundo que ojalá tuviéramos ese mundo donde funcionara el entre y no el individualismo, donde entendiéramos que el apoyo al campo despetrifica todo lo rígido, entendiéramos que el sufrimiento no es que tú estás mal y que yo estoy bien, sino que tienes una rigidez, digamos, vamos a ver, que has aprendido que para salir de la habitación tienes que dar 3 vueltas a la manzana y luego salir 3 vueltas alrededor de ti mismo y luego salir por la puerta. Y no se da cuenta quién sea y no le puedes decir, perdona, pero que estás haciendo el tonto dando vueltas. No, lo que necesitas es de forma experiencial que descubra un método más cómodo de ahorrarte las 3 vueltas. Ese es nuestro modelo. No le empujes a que se dé cuenta de que da 3 vueltas. No le llames tonto porque da 3 vueltas. Sal con él. Sal con él sin dar 3 vueltas. Ya verás que pronto aprende. O sea. Carmen, te escucho y se me eriza la piel, ¿no? Porque esto es muy desafiante. Y mover al psicólogo de ese lugar es muy complejo, ¿sí? Sí. Es muy de la posmodernidad, ¿no? El tema de lo que implica para el terapeuta estar en ese lugar. ¿Qué le dirías a los que están intentando acercarse a esta Gestalt? A ver, que merece la pena. Digamos que uno tiene que aceptar el riesgo de querer ser persona. El modelo de tercera persona o el modelo típico de psicoterapia es un modelo así. Asimétrico. El terapeuta aquí que arregla la vida del pobre desgraciado paciente. Nuestro modelo es un modelo así, como yo digo, pero vamos a ver, si queremos hacer verde, así no hay quien haga verde, porque el amarillo va por un lado y el azul por el otro. Para hacer verde hay que estar así. Entonces yo digo que eso discuto con Margarita Españolo, que le digo, es una terapia igualitaria. Me dice, no, cara, digo, bueno, tú no, para mí sí. Entonces, digamos que uno tiene que arriesgarse, como dice Laura Pearls, de verdad, a ser lo más persona posible, porque solo me tengo a mí para trabajar. Pero al principio cuesta que alguien entienda que trabajamos con el entre, que no trabajamos con el síntoma, si trabajamos con el proceso, que la única herramienta que tengo soy yo y mi sinceridad y mi autenticidad. Claro que estoy más expuesta. Pero creo que voy por todo el mundo explicando el PHG. Creo que no me he encontrado nunca a nadie que no esté fascinado de, esto es el modelo, es precioso. Sí, ahora lo que toca es ver cómo poco a poco uno lo pone en práctica. Totalmente. Ese es el desafío, el real desafío, porque te implica totalmente. Carmen, la gran pregunta es el tema de la integración, ¿sí? Porque mucha gente pretende estudiar la Gestalt de California, la Gestalt de Nueva York, la Gestalt de Cleveland y luego, desde su idea, hacer una integración. ¿Eso es posible? Lo intenté, pero no. Y te explico por qué. A ver. Son paradigmas distintos. El paradigma de la Gestalt ateórica es monopersonal. El objetivo es el individuo. En la de Cleveland ahora se ha puesto de moda que el objetivo es la relación. Y para mí la relación y el contacto no son iguales. Okay.
Y para el modelo de teoría de campo de Nueva York es, digamos, hacer verde, es sintonizarnos. Ok. Entonces, es imposible, o sea, es que cuando intento poner un ejemplo es que ni se me ocurre un ejemplo. Creo que es como intentar mezclar vuestra moneda con los euros. Que no, o sea, no. Vosotros tenéis vuestra moneda y nosotros tenemos la nuestra. Claro. Podemos decir que tenemos tantos no sé qué o tantos euros, pero no podemos mezclarlo porque no se puede mezclar. O yo puedo tener una colección de minerales precioso, pero es que no puedo cocinar con ellos. Para cocinar tendré que ver en el frigo y en mis armarios de la cocina lo que Totalmente. tengo. Entonces son paradigmas absolutamente distintos. ¿Y qué le En que dirías a lo llevo, aquellos que dicen que sí se puede? pues que me digan cómo se puede cocinar con un cristal de roca y un cuarzo no sé qué, hacer una tarta de chocolate. Totalmente. Creo que lo que dicen que se puede mezclar es que no saben de qué están hablando. Ok. Ok. Súper interesante. Porque es inevitable a veces que a lo mejor vaya un modelo individual o te haga un comentario individual. Eh, yo qué sé, porque se me ha escapado el campo. Ujú. Pero lo que no se puede decir ahora mezclo esto con esto. Mm. Porque además es que los conceptos no tienen nada que ver. ¿Sabes? Nos quedan 5 minutos que luego tengo que trabajar. Pero fíjate que te explico. Para mí no hay defensas ni resistencias en el paciente. Ni el paciente es un mal bicho que intenta timar al terapeuta. El paciente es alguien que hace lo único que sabe hacer y le sale fatal lo que hace y no se Mm. siente feliz. Y viene a descubrir qué hace y aprender a hacer otra cosa. Así de Claro. 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 Con lo cual, no hay defensas ni hay resistencias. Pero es que encima lo llamamos interrupciones, porque no las tienes tú, digamos. Es una habilidad que pones en el campo. Mm. O sea, no es que tú estés mal hecho, es que tienes un hacer, digamos, que es como si tienes un martillo que en teoría sirve para clavar clavos y es estupendo, y tú me saludas con el martillo, dándome martillazos en la cabeza. ¿Es que el Claro. martillo está mal? No, es que a ti te han enseñado un uso, o que es que tú tienes mucha mala idea que me quieres dar con el martillo. Ujú. No, si solo me querías saludar y te han enseñado que para saludarme me tienes que dar con el martillo. Mm. Carmen, acabas de decir algo importante y es que hay una gran diferencia entre relación y contacto. Eh, ¿Cuál es? A ver, estos son ríos de tinta. Ah, porque ahí estaría Pero mal llamada que está el relacional, entonces. sí, lo que pasa es que, por ejemplo, ahora en Estados Unidos la fiebre es llamarlo a todo relacional. Ok. Y ahí te explico. Y lo explico, a ver, que si yo sigo usando el amarillo y el azul, quedo muy europea porque acabo en la bandera de Ucrania. A ver, la terapia gestal relacional es si unes tu amarillo y mi azul. Y entonces de verdad sale la bandera de Ucrania. Una bandera que tiene dos colores, amarillo y azul. Eso es la terapia gestal relacional. Digamos que tú eres tú, yo soy yo, y vemos qué podemos intercambiarnos. Yo Ujú. digo que es un poco fenicio la cosa. La terapia de campo no es la bandera de Ucrania. Mm. Es verde, es hacer verde, que no tiene nada que ver con la relación. Mm. Ahí Es que está. tenemos una experiencia única de sintonización. Es como si la relación fuera social. Que no, o sea, creo que puede haber relaciones sin procesos de contacto. Mm. Si yo subo al autobús y le digo al autobusero buenas tardes y le pago, es una relación Mm. corta, pero es una relación. No hay ningún proceso de contacto. Ujú. Bueno, Pero Carmen, esas son mis manías. eh, Ya ves que me enrollo como una loca entusiasmada. sí, no, muchas gracias. Yo también quedo totalmente lleno de todo tu amor y tu cariño expresado a través de tus palabras porque te leía y ahora que te siento tan cercana digo, es posible hacer este camino. Gracias por permitirme entrevistarte y bueno, espero esto llegue a muchos. Un placer, un honor y gracias por contar conmigo. El honor es mío. Cuídate Vale, mucho, Carmen. Un abrazo gracias, gigante desde precioso. Medellín. Chao. Chao, 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 chao. Chao, chao.